Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a contestar esta pregunta: ¿cuál sería el resultado si escribimos este script, este código, en el software R? Ya saben que este software es el software más utilizado en este momento para análisis de datos de todo tipo. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a usarlo. El ejercicio consiste en que ustedes piensen qué significa cada uno de los comandos que estamos viendo ahí, cuál podría ser el resultado final. Aquí hay 4 alternativas y una vez lo hayan pensado, pasen a ver el resto del video en donde responderemos a la pregunta. Así que empecemos. Bueno, pues antes de pasar a resolver el ejercicio, vamos a ver brevemente en qué consiste este comando, qué entiende R cuando nosotros le pedimos que ejecute este comando. En primer lugar, este comando se llama for loop y es una iteración, es decir, repite una tarea o unas determinadas tareas sobre unos determinados elementos de interés. Este comando nos hace mucho más eficiente y más rápido el código, porque no es lo mismo que nosotros simplemente utilizando este comando R ya sepa que tiene que realizar una serie de tareas a cada uno de los elementos que le digamos, que estar escribiendo por separado para cada uno de los elementos la tarea o las tareas que queremos que realice en cada uno de los elementos, que además son las mismas. Vamos a ver la sintaxis del comando. Tenemos una secuencia, realmente es una colección de objetos, es decir, son el conjunto de elementos sobre los que vamos a realizar la iteración. Son los elementos a los que se les va a aplicar la tarea o tareas que queremos. Por ejemplo, pueden ser elementos de un vector, de una matriz, de un data frame, de una lista, etc. Luego tenemos la variable, que va a hacer referencia a cada uno de los elementos. Nos va a indicar el elemento de la secuencia por separado, al que le estamos realizando la tarea o las tareas en ese momento. Y por último, esta expresión nos va a indicar la tarea o las tareas que queremos que se realicen sobre cada uno de esos elementos. Entonces, como ven, aquí le estaríamos diciendo que para cada valor de una determinada secuencia, de un determinado vector, de una determinada matriz, etcétera, va a realizar una determinada tarea o tareas. Aquí les he puesto este cuadrito donde pueden ver cómo funciona el comando. Empieza con el primer elemento de la secuencia, se le pide que realice una cierta tarea a ese elemento y se pregunta si ese es el último elemento al que tiene que aplicar esa tarea. Si se le dice que no, pues entonces vuelve y coge el siguiente elemento de la secuencia y vuelve a hacer exactamente lo mismo hasta que la respuesta de si es la última iteración, si es el último elemento que tiene que coger para realizar la tarea, sea sí. Y ahí es donde termina. Bueno, pues ahora pasemos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ejecutar uno a uno cada uno de los comandos para entender qué es lo que hace R. El primero de ellos le está diciendo a R que genere un vector. Esta es la forma de escribir un vector en el lenguaje de R, que contenga los elementos 2, 7, 4, 9 y 8 y que se llame vect-1. En el siguiente comando, lo que le estamos diciendo ahora es que genere un objeto que se va a llamar vect-2. Nosotros ya podemos suponer por el nombre que va a ser un vector y, como ven, no tiene esta forma, lo que parece raro, sino que tenemos la función numeric. Cuando ustedes se encuentren con esto, lo que le estamos diciendo a R es que ese objeto, que en este caso es un vector, está vacío, no hay ningún elemento como en el primer vector que tiene estos valores, sino que está vacío y que lo vamos a llenar posteriormente con elementos de tipo numérico. Así que si nosotros le preguntamos ahora a R cuáles son los elementos que existen en vect-2, él nos va a mostrar un 0 que nos indica que es vacío y que aunque esté vacío sabe que los elementos que van a ir ahí van a ser de tipo numérico. Entonces, como ven, tenemos dos objetos, un primer vector que está compuesto por esos números 2, 7, 4, 9 y 8 y otro objeto que está vacío, pero que sabemos que el tipo de elementos que va a contener van a ser de tipo numérico. Bien, ahora le decimos a R que ejecute este comando y lo que estamos pidiéndole es que a cada uno de los elementos del vector 1,
o sea, A2, A7, A4, A9 y A8, que hemos llamado num en este comando, los vamos a multiplicar por 10 y el resultado de cada una de esas multiplicaciones van a irse guardando en el vector 2. Así que si nosotros le volvemos a preguntar nuevamente a R que nos enseñe qué hay dentro de vect-2, se van a dar cuenta que ahora ya no está vacío, sino que contiene los valores 20, 70, 40, 90 y 80. O sea, el resultado de multiplicar cada uno de los elementos del vector 1 por 10. Así que la respuesta correcta es la C.